Muy bien, pues vamos a empezar con la parte de espacios vectoriales. Este es un nuevo tema. Entonces, vamos a empezar por una definición que van a encontrar de diferentes maneras, pero la idea es que esta es una estructura que, a diferencia de otras estructuras que hemos visto, si se acuerdan, hemos estado hablando de las estructuras algebraicas, en particular hablamos de las estructuras numéricas, como los naturales, ¿no? Con sus definidas operaciones, los números enteros, los números racionales, los números reales. Bueno, vimos las estructuras numéricas, después vimos las estructuras, definimos lo que es un grupo y vimos que el grupo de permutaciones de n elementos, todas las funciones biyectivas, que hay un conjunto de cardinalidad n en sí mismo, también nos va a dar una estructura algebraica donde ya los objetos no eran números, sino funciones en ese caso. Y ahora vamos a ver otra cosa. Ahora vamos a ver una estructura que, a diferencia de las otras estructuras, está construida sobre una estructura ya dada. Entonces, primero tenemos una estructura numérica, de hecho esta va a ser numérica, de base, y sobre esta estructura vamos a plantear una nueva cosa que va a tener un conjunto, que en este caso no es ni de números como tales, podría ser, pero no necesariamente, ni de funciones necesariamente, aunque podría ser. Entonces, ¿cómo es esta estructura que tiene la particularidad de que necesita una estructura numérica debajo? Bueno, vamos a poner la definición. Entonces, acuérdense que nosotros, de manera más o menos somera, ya vimos lo que es un campo, ¿no? Si se acuerdan, un campo era un anillo conmutativo con elemento unitario, que además tiene la propiedad de que para todo elemento distinto de cero existe otro, tal que al multiplicarlo por ese elemento nos va a dar el neutro multiplicativo, ¿no? Entonces veíamos que ejemplos de campo eran los racionales, los reales, los complejos, donde se cumple esa propiedad. Entonces, para empezar, esta estructura que está debajo, la estructura numérica que les decía, va a ser un campo. Entonces, tenemos que tener un campo que ya está ahí. Entonces, vamos a llamarlo C. Dado un campo C, vamos a definir un espacio vectorial al que vamos a llamar B. Dado un campo C, un espacio vectorial B, y le vamos a poner aquí un subíndice C. ¿Por qué ese subíndice? Bueno, eventualmente ya no se va a poner, pero la idea de poner ahorita este subíndice es para que siempre tengan en mente que si no tengo el campo fijo, no puedo construir el espacio vectorial. Entonces, esta me está diciendo sobre qué campo va a estar construida esta estructura. Entonces, dado un campo C, un espacio vectorial es una estructura tal que tiene dos operaciones. Y a estas operaciones las vamos a llamar, en esas operaciones va a haber también una diferencia con las estructuras que ya hemos visto, que es como definimos una, si se acuerdan, una operación binaria. Dijimos, una operación binaria va a tomar dos cosas del conjunto, ¿no? Digamos A cruz A, los enteros cruz los enteros, por ejemplo, y nos va a arrojar cosas de A, o sea, es cerrada con respecto a A. Pero como aquí tenemos dos estructuras, la vectorial por un lado y la de campo por el otro, no va a ser algo exactamente así para las dos operaciones. Esas dos operaciones tienen que cumplir lo siguiente. Tiene dos operaciones. Una suma, ¿no? De nuevo le vamos a llamar así por convención, pero se puede definir de diferentes maneras, tal que la suma de dos elementos de B, le ponemos al campo, es otra vez un elemento de B. Entonces, esto sí es en el sentido tradicional de operación binaria, ¿no? Cuando cambia un poquito es aquí. Y una multiplicación para la multiplicación o producto, tal que, esto es muy importante porque se definen diferentes tipos de producto en espacio vectorial, pero bueno, nosotros solamente necesitamos este para tener la estructura y ya no vamos a ir más lejos. Ya en sus cursos de lineal lo verán con más detalle.
Pero eso lo que tiene de particular, tal que el producto de un elemento de C, o sea, del campo, por un elemento de B, o sea, del espacio vectorial, por un elemento de B, es nuevamente un elemento de B. ¿No? Entonces podemos hacer lo mismo que habíamos hecho con las otras estructuras, que les decía, en cierto sentido, eso es un abuso de notación, pero pues es algo que se hace comúnmente, que es escribir la estructura como el mismo conjunto. Entonces tenemos un espacio vectorial que estamos denotando como B sub C, que es de hecho una terna que está constituida, ¿por qué? Por un conjunto de vectores, de hecho eso no lo puse, a los elementos de B, les llamamos vectores. Entonces, esta es una definición bastante formal de lo que es un espacio vectorial. Si recuerdan o si lo llevan en sus clases de física, pues un vector se define como algo que es, así, ¿no? Algo que tiene dirección, magnitud y sentido, ¿no? Si le preguntan a un biólogo, un vector es algo que lleva cierta cosa, no sé, polen, partículas de un lado a otro. Pues un gusano es un vector, una mariposa es un vector. Entonces, de acuerdo al contexto, vector tiene diferentes significados, pero en matemáticas, y en esa que es la parte más abstracta y más formal, un vector no es otra cosa sino el elemento de un espacio vectorial. Y un espacio vectorial es una estructura que podemos poner como una tercia ordenada, que está compuesta por un conjunto ¿de qué? Un conjunto de vectores. Un conjunto de vectores y dos operaciones, que le voy a poner este gorrito porque acuérdense que no necesariamente son la suma convencional y el producto convencional, pues por lo pronto los voy a anotar con este gorrito. Y que es muy importante, que va a estar funcionando sobre un campo. Entonces ahorita vamos a ver cuáles son las ventajas o cuál es la razón por la cual tenemos que tener al campo debajo, ¿no? ¿Qué es lo que obtenemos del campo para nuestro espacio vectorial? Entonces eso es lo que va a ser un espacio vectorial, pero de nuevo acuérdense, como todas las otras estructuras que vimos, necesitamos por un lado el conjunto, que en este caso es el conjunto de vectores, que son los objetos con los que vamos a operar, dos operaciones, que son las instrucciones, que nos darían lo que en la analogía del juego de mesa eran los movimientos de las fichas, pero nos faltan las reglas. Necesitamos saber cuáles son las reglas que se tienen que cumplir en este juego para que de hecho sea el juego espacio vectorial, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son esas reglas. Y entonces, esas reglas pues van a ser, igual que en los casos anteriores, reglas que tienen que cumplir estos vectores con estas operaciones. Entonces vamos a enunciarlas, voy a borrar ya la definición, y a enunciar las reglas, y ahorita vemos algunos ejemplos. Porque seguramente ustedes ya tienen familiaridad con espacios vectoriales particulares. Aquí la idea es que se pueda abstraer y que los resultados, estos vectoriales, estos lineales, se puedan ver de manera más general. Decíamos a ver ejemplos particulares, pero hay que empezar por la definición más general. Entonces acuérdense, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos C un campo, y luego tenemos esta estructura B sub C, que está conformada por el conjunto de los vectores, una operación suma y una operación producto, y para que sea eso un campo se tienen que satisfacer las siguientes condiciones. Entonces vamos a enumerarlas así, EB de espacio vectorial. Entonces la primera condición es que esa operación suma tiene que ser asociativa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que dados U, B y W, ¿dónde? Pues aquí, ¿no? Esos son los objetos con los que vamos a operar. En el espacio vectorial, dados U, V y W en el espacio vectorial, se tiene que satisfacer que U más B, con esta operación que tenemos aquí, la operación suma, sumada otra vez a W, es igual a U más, con mi suma vectorial, V más W. Eso es lo que se tiene que satisfacer, o sea, la suma de vectores es asociativa. Otra propiedad que tenemos que cumplir, ¿no? Otra de nuestras reglas del juego, va a ser que existe
un elemento, acuérdense que los elementos de aquí son vectores, existe un vector, le vamos a llamar el vector 0 y le ponemos un 0 y un gorro porque no necesariamente es el 0 con el que estamos familiarizados, el 0 de los números. Entonces existe un vector 0 que tiene que pertenecer al espacio, acuérdense que esto es importante, tiene que estar ahí adentro, tiene que estar en el mismo conjunto, tal que, y bueno, ya pueden adivinar cuál es la condición, ¿no? La condición va a ser que deje a los elementos del vector, del espacio vectorial tal como estaban. Entonces, tal que para todo elemento del espacio vectorial, o sea, para toda U en B sub C, cuando a U lo sumo con esta operación al vector 0, eso es lo mismo que sumar 0 al vector U con esta operación suma, y eso deja intacto a U, ¿no? Da lo mismo sumarlo. De nuevo, aquí como todavía no anuncio la conmutatividad de la suma, pues tengo que ponerlo así. Pero en realidad aquí podría haber enunciado primero la conmutatividad y solamente poner una de estas dos porque la suma sí va a ser conmutativa. Pero bueno, ahorita llegamos a eso. Entonces tenemos la tercera propiedad de espacio vectorial, y la tercera propiedad de espacio vectorial dice que para todo U en U, o sea, para todo U, perdón, en V sub C, existe algo que vamos a llamar menos U, y este menos U va a estar en el mismo espacio, tal que, y pues ya pueden ustedes adivinar, ¿no?, cuál va a ser la conclusión, y eso es tal que bajo esta operación que tenemos aquí arriba de suma, más menos U es igual, ¿no?, este menos U, que es un vector también, es igual al vector 0. Esa como que digamos que se veía venir. Entonces, la siguiente es ahora sí, la conmutatividad. Y entonces, para toda pareja, o dados dos vectores, o sea, dos elementos en BC, dado U y B en BC, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Pues se tiene que cumplir que U más B con esta operación es igual a B más U. Listo. Entonces la suma tiene que ser conmutativa. Perdón. No es el virus, eso sí. Bueno. Después tenemos una quinta propiedad. Fíjense que todavía no decimos nada del producto. Fíjense que solamente hemos hablado hasta este momento de la suma. Vamos a hablar ahora del producto. Entonces, para hablar de este producto, si se acuerdan lo que decía en la definición, es que la propiedad que tiene ese producto, la propiedad distintiva, es que dado un número, o sea, un elemento del campo, un elemento de C, al multiplicarlo por un elemento de V del espacio vectorial, lo que nos da es otro elemento del espacio vectorial. Entonces, las propiedades que van a tener, que tiene que cumplir esta cosa, tienen que ver con esa idea de producto. Entonces, dado un elemento, vamos a llamarle C, en el campo, este es un número, dado C en el campo, se tiene que cumplir, bueno, y dos elementos U y B en el espacio vectorial, tenemos que C multiplicado ahora con esta operación de producto, esto es un número, solamente podemos multiplicar hasta este momento elementos del campo por vectores, C por la suma de dos vectores U más B tiene que ser igual a C multiplicado con esta operación por U más la suma, esta suma vectorial de C por V, ¿no? Y esto tiene sentido porque acuérdense que lo que nos decía la definición acerca de esta operación es que multiplicar la suma de dos vectores me da un vector y la multiplicación de un elemento del campo por un elemento del espacio vectorial me da también un vector. Entonces, U más B es un vector porque es suma de vectores y la multiplicación por un elemento del campo me da también un vector. Aquí tenemos el mismo razonamiento, ¿no? C por U tiene que ser un vector porque es un elemento del campo por un vector. Entonces, esto es un vector. Y C por V también es un vector porque es un elemento del campo por un vector. Vector y vector, la suma de vectores me da un vector. Entonces, tengo un vector tanto de este lado como de este lado. Entonces, no hay que perder eso de vista, ¿no? No hay que perder eso de vista. Y entonces, contrasten esta propiedad, la propiedad 5, con la propiedad 6. Fíjense cómo va la propiedad 6. De nuevo aquí,
La clave es que estamos combinando las operaciones del espacio vectorial con las del campo. ¿Por qué? Porque la estructura vectorial, la estructura lineal del espacio va a estar dada por las propiedades del campo, va a ser generada de alguna manera por las propiedades estructurales que ya tiene el campo. Entonces, ahora vamos a tomar dos elementos, no en B, sino en C. Te recuerden que los elementos de C son números, ¿no? Entonces me tomo A y B en el campo, dos elementos en el campo, y un elemento en el espacio vectorial. Dados dos elementos en el campo y un elemento en el espacio vectorial, tenemos que sumar esos dos elementos. Fíjense que aquí ya no le puse el gorrito. Y multiplicarlo por el elemento del espacio vectorial es lo mismo que A por U más B por U. Y ahorita les digo por qué ahí ya no tiene el gorrito, ¿no? Por U. Entonces, fíjense que aquí este más no tiene el gorrito. ¿Por qué? Porque esta suma, la suma que estoy definiendo aquí arriba, es la suma vectorial. Recuerden, es la suma que nos dice que dos elementos del espacio nos vuelve a dar otra vez un vector. Pero estos A y B están en el campo, entonces no los puedo sumar como vectores, estos dos los sumo como números. Entonces, ¿quién es esta suma? Pues es la suma del campo. Recuerden que el campo, al ser un anillo, en particular, tiene una suma y una multiplicación, que cumplen todas las propiedades de anillo conmutativo con elemento unitario, más la propiedad de inverso multiplicativo, ¿cierto? Entonces, esta suma es la suma entre dos números, pero este producto no es el producto entre dos números, es el producto entre un número y un vector, que me da esto de acá, ¿no? Que tiene esa propiedad de ahí. Entonces, bueno, eso es con respecto a, digamos, una especie de distributividad, pero no es distributividad como tal porque la suma cambia, es otra suma. Tenemos otra propiedad, acá lo recojo. Entonces tenemos la propiedad 7. Tenemos la propiedad 7 que nos dice que dados otra vez dos elementos en el campo y un elemento en el espacio vectorial, cuando multiplicamos A por B, digamos que este es el análogo a la propiedad 6, pero para el producto, ¿no? Cuando multiplicamos A por B y eso lo multiplicamos por ese vector, lo que obtenemos es lo mismo que multiplicar A por el producto de B por el vector. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, aquí le puedo poner un punto, ¿no? Para representar la multiplicación. Fíjense que A y B están en el campo. Mismo argumento que arriba. Al estar en el campo tienen la operación de campo. Entonces, este producto es un producto de números que lo que me otorga es un número. Y sabemos que la multiplicación por vectores nos dice que multiplicar un número por un vector nos da un vector. Entonces, esta multiplicación es la multiplicación de vectores, ¿no? Número por vector. ¿Qué tenemos de este lado? Lo que nos dice esta propiedad es que hacer eso, multiplicar con la multiplicación de campo a los números y luego multiplicarlos con la multiplicación vectorial por el vector es lo mismo que multiplicar con la multiplicación vectorial a por b por u. Y de nuevo, la cosa está bien definida porque b es un número, u es un vector. Esta operación está definida para números y vectores. Entonces, eso de acá es un vector. Una vez que tengo eso de acá, lo puedo multiplicar por un número. Y es la multiplicación de un número por un vector, lo cual resulta en un vector. Y finalmente, la última de nuestras propiedades, le vamos a llamar EB8, y nos dice que para todo elemento en el espacio vectorial, o sea, para todo U en B sub C, le vamos a poner, se tiene que para todo U en VC se tiene que U por 1 es igual a 1 por U y esto es igual a U, donde 1 es el neutro multiplicativo de C, ¿no? Entonces acuérdense, el hecho de que C sea un campo quiere decir que C tiene a sus dos operaciones, pero no solamente a sus dos operaciones, ¿no? Al ser un campo en particular es un anillo conmutativo con elemento unitario.
O sea, tiene la propiedad de que hay un número que al multiplicarlo por los elementos de C los deja igual. Bueno, el espacio vectorial va a tener la propiedad de que al multiplicar con esta operación, con la operación que definimos aquí de números por vectores, nos va a dejar también al vector igual, ¿no? Al multiplicarlo por el neutro del campo, la operación ya que vimos que está bien definida, nos deja al vector tal y como estaba. Bueno, entonces, estas son las condiciones que satisface el espacio vectorial. Seguramente ustedes ya conocen algunos ejemplos, pero vamos a ver algunos más para que no quede así nada más, ¿no? Entonces vamos a ver el ejemplo 1. Tómense un campo, o sea, vamos a tomarnos un campo, recuerden, sin campo no hay espacio vectorial. Entonces, vamos a ponerle un subíndice 1 para que después podamos continuarlo. Entonces, el ejemplo 1 lo vamos a construir a partir de un campo K. Entonces, sea K un campo, o sea, un anillo conmutativo con elemento unitario, donde además todos los elementos distintos de 0 tienen inverso multiplicativo. Entonces, sea acá un campo, tomamos un conjunto. Acuérdense que para la estructura algebraica, para todas las estructuras algebraicas, en particular para esto, necesitamos un conjunto. Nuestro conjunto va a ser K a la N, o sea, el producto cartesiano de K por sí mismo, ¿no? N veces. Esto de acá es K por K, ¿no? Con producto cartesiano. Nosotros ya hemos visto cómo son las cosas del producto cartesiano. Lo vimos para 2, pero bueno, para N es lo mismo. Entonces, ¿quién es este conjunto? Pues este conjunto es el conjunto de todas las n-hadas tales que tienen entradas en K, ¿verdad? Así como el producto cartesiano A cruz B son todas las parejas que tienen a un elemento de A en la primera coordenada y a un elemento de B en la segunda, pues K a la N es una n-hada que va a tener elementos de K en cada una de las n entradas, en cada una de las n coordenadas. Entonces, ¿quién es este conjunto? Pues este conjunto va a ser el conjunto de todas las n-hadas de la forma A1 hasta AN, tal que ahí es un elemento del campo, o sea, ahí está en K, para toda I desde 1 hasta N. Estas son las cosas de este conjunto, ¿verdad? Bueno, ya tenemos un conjunto, ahora necesitamos a nuestras operaciones, pero creo que ya estoy un poco fuera de tiempo, entonces, si no, luego me cuesta subir los videos. Entonces, nos quedamos con esto, nos quedamos con este conjunto y vamos a definir nuestras operaciones, ver que satisfacen las condiciones, estas 8 condiciones de espacio vectorial, y entonces concluir que esto es un espacio vectorial. Bueno, lo dejo aquí y ahorita regreso.